Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más, aquí este viernes 28 de octubre, aquí a PTV Sevilla, su programa de entretenimiento, de actualidad, de cultura y de información. Hoy traemos un programa cargado de historia. Saben que, bueno, a principios del mes de noviembre los restos mortales de Queipo de Llano tienen que salir de la Basílica de la Macarena. Pues bien, hoy vamos a contarles por qué, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido sobre la figura del general Queipo de Llano y también del general Borges durante la sublevación franquista aquí en Sevilla. Lo vamos a hacer con Isidoro Moreno, que es un catedrático en antropología de la Universidad de Sevilla. Pero también vamos a ir hasta la Semana Santa, vamos a ir anunciando quién va a ser la persona que se va a encargar del cartel de la Semana Santa de 2023. Va a ser Daniel Franca, un reconocido artista sevillano que, bueno, en arte sacro, una de sus obras más llamativas, más conocidas a nivel de la ciudad son el cartel de las Glorias de Sevilla 2012 y también el cartel de la Semana Santa de Ronda del mismo año. Y vamos a terminar con literatura, vamos a ir un paso más allá de lo que nos han enseñado toda la vida los diccionarios. Vamos a conocer un significado nuevo de todas las palabras más comunes, las más conocidas. Lo vamos a hacer esta tarde aquí en PTV Sevilla, en el Magazine Sevilla TV. Nos vemos enseguida. Pues volvemos a contarles toda la actualidad de Sevilla. Vamos a contarles, pues, desde hace unos días se lleva hablando, bueno, desde hace unos días no, desde hace muchísimo tiempo hay un tema que ha abierto un debate en la sociedad sevillana. Se está hablando de los restos mortales de Queipo de Llano que están ubicados en el interior de la Basílica de la Macarena. Saben ustedes que el pasado lunes el Gobierno instó a la Hermandad de la Macarena a cumplir con la ley democrática que entraba en vigor el pasado viernes y, bueno, la Hermandad de la Macarena rápidamente se pronunció, reiteró su intención de ser escrupulosamente cumplidora con la ley con la ley de memoria democrática. Nosotros vamos a hablar un poco, ¿no?, de este debate que se ha generado en torno a este asunto. Lo vamos a hacer con Isidoro Moreno. Buenas tardes, bienvenidos a PTV Sevilla. Isidoro, buenas tardes, muchas gracias. Catedrático emérito de antropología de la Universidad de Sevilla. Exactamente. Es la persona que mejor nos puede hablar de este debate, Isidoro, que a algunos nos suena un poco lejano, pero que está más vivo que nunca. No, es que es un debate que es absolutamente anacrónico, ¿no? Porque, bueno, este asunto tenía que estar zanjado hace décadas, ¿no? A ver, Queipo de Llano, evidentemente, en Sevilla simboliza el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Fue quien traicionó la República, pero además de manera especial, porque era republicano, se confesaba fuertemente republicano. Él participó en un pequeño golpe contra la monarquía en Cuatro Vientos, en Madrid, etcétera. Quiero decir que tenía una fama de republicano, también de persona incómoda, etcétera. Lo habían expulsado 2 veces del ejército por indisciplina, etcétera, etcétera. Era una persona de no fiar para nada. Bueno, fue consuegro del primer presidente de la República, el prieguense Priego de Córdoba, Niceto Alcalá Zamora. Era, bueno, pues un sujeto un tanto especial, digamos. Claro, cuando el 18 de julio él había aprovechado para estar en Huelva y venir a Sevilla rápidamente, presentarse en el ayuntamiento, con unas cuantas, no mucha gente, pero en fin, unos cuantos falangistas armados, etcétera, y bueno, para ser la persona del golpe en Sevilla. Pero claro, más allá de que encabezara el golpe, al grito de ¡Viva la República!, ¿verdad? Queipo de Llano, lo que representa, lo que históricamente es, y esto no es cuestionable, más allá de las ideologías de cada quien, fue una persona absolutamente sanguinaria. Porque, digamos, el tipo de represión que desencadenó Queipo no tiene parangón, o difícilmente tiene parangón. Queipo de Llano fue responsable de miles de asesinatos sin juicio, por la vía rápida, y bueno, de personas significadas y de otras personas. Por ejemplo, él
tuvo Jan Gibson, el historiador británico, por ejemplo, pues tiene documentado que la orden de asesinar a Federico García Lorca fue directamente de él. No podía haber sido de otra manera porque en Andalucía durante 2 años y pico al menos no se movía una hoja si no era con la aceptación o la orden de Queipo de Llano. También participación directa en el asesinato de Blas Infante, del alcalde republicano de Sevilla, no por casualidad, de Blas Infante y otros concejales y demócratas importantes de la ciudad, en la noche del 10 al 11 de agosto del 36, que se cumplían 5 años de la Sanjurjada, es decir, el primer intento del golpe de Estado de Sanjurjo, que fue aquí en Sevilla, lo celebraron, ¿verdad?, de esa manera. Entonces, claro, una persona de esas características que esté bajo sagrado ya es un insulto. Y creo que es un insulto a los creyentes, un insulto a la hermandad misma, más allá de las complicidades de las directivas de las juntas de gobierno sucesivas, y un insulto al barrio de la Macarena, porque a pocos metros de donde está todavía la tumba de Queipo, en este sentido se podría decir que es un ocupa de la basílica, se fusiló a muchísima gente en esas murallas. Entonces, bueno, que todavía hoy, en el 2022, estemos con, digamos, los restos de esa persona ahí, en la Basílica de la Macarena, es un anacronismo que la hermandad, de motu propio, y no por imperativo legal, que le falta decir eso, ¿verdad?, al hermano mayor, que lo va a hacer, hombre, faltaría, no se va a declarar insumiso de la ley. Pero, bueno, es una vergüenza para esta ciudad y yo diría para muchos macarenos y para muchos cofrades de la Macarena que todavía este asunto esté en la situación que está actualmente. Isidoro, usted entonces cree firmemente que vamos tarde, que este hombre ya tiene que estar fuera de la basílica. Tardísimo. A mí me gustaría, no sé si usted me lo podría explicar, ¿qué vinculación tiene Queipo de Llano con la Hermandad de la Macarena, con la Basílica de la Macarena, y por qué se ha defendido por otras vías, por otras partes, por otros, que se mantuviese allí? Pues mira, el 18 de julio del 36, Queipo de Llano, Gonzalo Queipo de Llano, no tenía la menor vinculación con esa hermandad. Lo que pasa es que Queipo era listo y cuando triunfó el golpe en Sevilla, para aumentar su popularidad, ¿verdad?, pues echó mano, utilizó, digamos, la hermandad de la devoción más importante de la ciudad como un instrumento propio. Se apropió simbólicamente de la hermandad. Un hecho, por ejemplo, obligó, claro que alguien puede decir, no, fue de motu propio, por la hermandad, etcétera, a que la hermandad dijera que vendía la corona de oro de la Virgen, que era de principios del siglo XX, por suscripción popular, etcétera, la vendía para sufragar los gastos de la cruzada nacional, es decir, del golpe. ¿Para qué? Claro, rápidamente hubo movimiento en la ciudad, inducido o no inducido, para pagar la corona y devolvérsela a la hermandad. Quiero decir que devolvérsela a la Virgen, que la función manipuladora de Queipo sobre la hermandad fue desde días después del 18 de julio. Allí metió también a su mozo de estoque, también otro carnicero, ¿verdad?, que el general Borque, y bueno, después, claro, Queipo sí tuvo mucho que ver en la idea y en la puesta en marcha de la construcción del nuevo templo de la iglesia de la Macarena, que también está en un sitio muy simbólico, porque está justamente en el solar que dejó una taberna famosa en Sevilla en los años 20 y principios de la República, que era Casa Cornelio, donde se reunían, o se dice que se reunían, pues gente anarquista, bueno, comunista había muy poco, ¿no?, más bien serían anarquistas, etcétera, que el gobierno de la República, en el año 31, no en el bienio derechista de la República, sino en el mismo año 31, cañoneó, puso un cañón frente a la casa, claro, avisó para que no estuvieran allí, y hizo derrumbar la casa como represalia contra la huelga general que habían declarado los sindicatos anarquistas. Entonces, digamos, esa construcción, esa vivienda, pues estaba en ruina y tal, y ahí, a la espalda de la parroquia de San Gil, empezó a construirse
lo que hoy es la Basílica de la Macarena, y en eso Queipo y luego Borque sí tuvo un papel importante. Porque usted insinúa, ¿no?, que hubo alguna intención. No insinúo, lo afirmo. Usted afirma que hubo una intención no profesa de poner la basílica allí. O sea, bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no?, en este caso concreto. Claro, además fronteriza a donde históricamente ha estado la hermandad, ha estado la imagen de la Virgen de la Esperanza, de la Macarena, que en San Gil. Por dentro tienen incluso las dos iglesias tienen comunicación. Pero bueno, esto es un detalle secundario. Lo fundamental es que, claro, a Queipo las derechas, yo diría actualmente solamente las extremas derechas, ¿no?, porque afortunadamente hay derechas democráticas en este país y también en Andalucía, las extremas derechas lo tienen como si fueran un santo. San Queipo de Llano. Pero claro, mira, yo no me resisto a leer, son 3 renglones porque no me lo sé de memoria. Si puede estar en un recinto sagrado, casi a los pies prácticamente de la Virgen de la Macarena, la devoción más importante de la ciudad, alguien que en sus charlas, le llamaba, por Unión Radio, por Radio Sevilla de la SER, en los días inmediatamente después del 18 de julio, decía cosas como esta: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y también a sus mujeres. Esto está justificado porque estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar ellas por mucho que berreen y pataleen. Es terrible. La frase es tremenda, ¿verdad? Podíamos sacar otras muchas también, pero creo que con esta basta, porque a esta hora no quiero herir la sensibilidad de las personas que nos están viendo. Pero una persona, que una persona de esta catadura tenga defensores, bueno, me parece terrible. Bueno, usted sabe que, ¿no?, después de conocerse que definitivamente la Hermandad de la Macarena ha manifestado su intención de cumplir escrupulosamente con la ley de memoria democrática y va a sumar los restos de Queipo de Llano y del general Borquez, han florecido muchísimas reacciones, algunas destacables, otras no tantos. O sea, y vamos a hablar de una del bisnieto precisamente del general Borquez, sí, que en su red de Twitter, en sus redes sociales, ¿no?, comentaba, haciendo alusión a la carta que recibía la Hermandad de la Macarena, él comentaba que esto era una forma de totalitarismo suave. Pues, hombre, yo no sé si suave o no, podríamos discutir, claro, lo del totalitarismo, pero lo de suave sí en relación a las decenas de miles de muertos que tanto Queipo como Borquez son responsables. Lo de suave, pues creo que vale. Lo de totalitarismo me parece una broma macabra, pero no ya porque, digamos, sea una ley que está aprobada por un Parlamento democráticamente elegido, etcétera, etcétera, que también, sino porque un mínimo de sentido común, de humanidad y de lógica, pues dice que sujetos de esa catadura, tengan la ideología que tengan, no pueden ser homenajeados, no pueden estar en un lugar importante y menos, yo diría, además, como sevillano, ¿verdad?, también, menos en un lugar de Sevilla e, insisto, en un templo cristiano donde está la hermandad más popular de Sevilla, ¿no? Yo creo que esto, pues claro, cada quien puede decir lo que le dé la gana, pero lo que deberían de hacer es discretamente pedir que les entreguen los restos y llevárselo a donde sea, porque el hecho de que, como yo he escuchado esta mañana o ayer, estos días, al hermano mayor actual de la Macarena, que bueno, pues posiblemente retiren los restos de allí, pero los deben en el columbario, entonces ¿qué pasa? Que van a dejar los restos, digamos, de un tabique para allá, ¿no? Es decir, claro, ya no dentro del templo, pero sí en las dependencias. Bueno, esto me parece también una broma macabra, ¿eh? A mí me sorprende un tanto que una parte de asociaciones de la memoria, etcétera, y responsables políticos no señalen esto, porque yo creo que no se trata de congraciarse y de que
lo que tenía que haber sido una obligación ética, no ya legal o no legal, sino ética mínima y humana mínima de retirar esos restos de allí hace ya muchas décadas, bueno, que ahora por fin lo van a hacer, hombre, pero totalmente fuera de tiempo, y ya digo, a los restos a su familia. El otro día escuché que al propio José Antonio Primo de Rivera la familia ha pedido tener los restos para llevarlo a donde sea, pero quitarlo del Valle de los Caídos. Bueno, entonces resulta que a los restos de Queipo se van a quitar de la basílica misma, pero se van a poner en un anexo donde están también, digamos, los restos de muchos hermanos de esa cofradía, que claro, ya no se puede hacer, pero habría que preguntarle si están, digamos, satisfechos o no por tener ese nuevo compañero para la vida, ya para siempre allí, los restos de una persona de esa catadura. Me pega, pienso y desearía que muchos de los que están allí, ya descansan, se supone que en paz, para los restos, pues estarían pues muy airados por el hecho de que vayan a tener, digamos, un nuevo huésped en ese columbario de una persona que ha tenido esas características, bueno, pues lamentables, ¿no? Isidoro, sobre este traslado, bueno, han sugerido, ¿no? Han salido también muchísimas preguntas que creo que tienen difícil respuesta, o por lo menos ahora no queremos responder. Por ejemplo, este hecho, ¿no? Este acontecimiento que está ocurriendo en Sevilla, este debate que se abre de retirar los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, ocurrió ya hace unos años en Madrid, con la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Usted cree que se va a repetir esa imagen aquí en Sevilla? Hombre, yo creo que no, porque si hacen lo que van a hacer es, digamos, pues 20 metros, ¿no? Quiero decir que yo creo que no va a haber shows, digamos, franquistas ni neofascistas en ese sentido. Creo que no. Lo que ocurre es que, bueno, pues cualquier cosa se puede aprovechar para lo que sea. Claro, yo señalaba antes el anacronismo, porque, claro, parecería que quitar los restos de Queipo de Llano de allí simplemente lo que hace es equilibrar decenas de miles de muertos. No, no, y no se trata de eso, ni se trata de venganza ninguna. Se trata de normalizar la vida cotidiana, normalizar que cuando entramos, y yo también lo hago a veces, en la Basílica de la Macarena no tenga que mirar para otro lado para no vomitar, sabiendo, claro, cuál es uno de los huéspedes de la Basílica. Es que me imagino, pienso, creo, no sé tampoco a ciencia cierta, ¿no? Habrá muchísimas personas, muchísimos fieles, muchísimos devotos de la Macarena que vayan allí y que bueno, que Queipo ya no haya hecho daño a su familia. O sea, bueno, claro, que puede ser tan hiriente tener los restos de ese general allí, que yo creo que no sé si es de alguna forma, ¿no, Isidoro, pasar página de la historia? ¿Crees que esto podría pasar página? Claro. Hay que pasar página, pero para pasar página hay que leerla. Este es el tema, ¿no? Porque cuando alguna gente dice, no, pasamos página. Sí, yo estoy de acuerdo en pasar la página, pero no en arrancarla antes de leerla. Quiero decir que hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y una vez hechas, digamos, normalizadas las situaciones, pues entonces, evidentemente, no se trata de dar la tabarra continuamente con las mismas cosas. Pero mientras que no estén solucionados determinados temas, mientras que en la fosa común, por ejemplo, del cementerio de Sevilla, pues estén cientos de restos, etcétera, parece que está incluido el de Blas Infante, etcétera, mientras que de la cuneta no se saque, digamos, a quienes sus familias quieran sacarla y puedan tener, digamos, estar en el sitio que las familias quieran, mientras que todo esto no se normalice, pues no se puede decir pasamos página. La incongruencia, la pasamos, pero antes la leemos. Es que la incongruencia ahora mismo de esta situación llega a tal punto que se está debatiendo si se saca a una persona que cometió crímenes de guerra, claro, que eso está penado, está condenado y está certificado que lo hizo, que no sabemos dónde vamos a ubicar, que si se saca, que si no se saca, dónde se va a poner, dónde no se va a poner, cuando hay miles de familias de Sevilla que no saben dónde están sus familiares muertos durante la guerra. O sea, este debate no tiene... Es que no hay debate. Durante la guerra, pero no por la guerra, sino por la represión pura y dura, genocida, porque creo que se puede hablar exactamente de genocidio. Entonces, a mí me parece un falso debate. ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Pues mire usted, poniendo una caja, lo que quede de los restos del señor Gonzalo Queipo de Llano, dárselo a su descendiente más directo, y ahí tiene usted la caja.
y ahora haga usted con la que caja usted y con los gana. restos lo que usted quiera, punto, así de normal. Es que la familia de Queipo de Llano tiene la suerte de saber dónde está, de saber qué hay ahí y que lo que haya está ahí. Pero ¿cuántas familias van a la fosa de Picorreja a ver si alguno de los restos que van localizando puede corresponderse con el de su marido, con el de su padre, con el de su hermano, con el de su tío? Claro. Es que, pero quiero decir, es que a Queipo de Llano nadie lo mató, entre otras cosas, no lo asesinó nadie, murió de muerte natural, ¿no? Y creo que hubo tormenta aquella tarde, y truenos y todo aquello. Eso forma parte de la leyenda urbana sobre Queipo de Llano, digamos, sus últimos momentos, etcétera. Bueno, lo que hay que hacer y ya está. Yo cuando oigo decir que nos digan cómo lo hacemos, que cómo se hace, pues quitando la lápida y los restos en una caja y dándoselo a los familiares más cercanos, punto. ¿Cuál es el problema? ¿Tan complicado es eso? No, no es complicado. Es que se quieren, a ver, yo creo, y me temo, que se quieren liar las cosas precisamente para hacer de lo que debería de ser un hecho normal, que debía de haberse consumado hace ya muchas décadas, digamos, pues un problema político, un problema incluso de enfrentamiento entre los sevillanos, incluso de enfrentamiento dentro de la hermandad y todo eso. Pues yo creo que esto no hay derecho. Yo creo que ni la Hermandad de la Macarena, ni los sevillanos, ni la gente normal y corriente, pero no ya quienes tengan, digamos, antepasados que hayan sido asesinados y Queipo pues tuvo mucho que ver en muchos de esos asesinatos, no, sino la gente en general. Vamos a normalizar las cosas, vamos a hacer que no esté honrado, porque allí está en un sitio honrado. Claro que la inmensa mayoría de la gente que entra en la basílica, entra a ver a la Macarena y no mira ni siquiera a la tumba, o sea que no es que sea, yo la comparación con el Valle de los Caídos no me parece adecuada, porque quienes van al Valle de los, o iban al Valle de los Caídos, o era, digamos, la tournée turística que se pagaba por el Escorial y el Valle de los Caídos a visitar y tal, los que iban expresamente iban a honrar a Franco, iban con una intencionalidad política muy clara. Los que entran en la Basílica de la Macarena, yo diría que ni el 1 por 1000 de quienes entran allí, entran por objetivos políticos, ni por allí pues ver y regocijarse de que Queipo sigue allí a pesar de los pesares, ¿no? Va demostrando que todo está atado y bien atado y tal, porque allí sigue Queipo, ¿no? No, la inmensa mayoría de la gente que entra allí entra por lo que entra, entra porque es la Basílica de la Macarena. Pero molesta, hombre, molesta porque es injusto. Es injusto que esté en un sitio especial, es un homenaje, que haya allí una tumba con una inscripción, que por cierto, la lápida actual es la tercera, después de, porque claro, ahí sí la hermandad, sin necesidad de que hubiera ningún mandato legal, ha tocado 2 veces la lápida, una vez quitando ciertos símbolos, bueno, fascistas y de la guerra civil, etcétera. Otra quitando la fecha 18 de julio de 1936. Es decir, la lápida es la misma, pero si uno se fija en la lápida tiene ciertos agujeros donde están lo que se ha quitado, y también hay añadidos a la lápida donde ponía teniente general no sé qué, pone hermano de honor, y donde ponía 18 de julio del 36 pues está el escudo de la cofradía. Quiero decir que ya en la hermandad hay desde hace tiempo una mala conciencia de que Queipo esté allí. Estamos viendo justo las imágenes de la lápida. Y han tratado de suavizar, ¿ves? Ahí se ven las 4, ahí hay algo que está quitado y tal, para no hacer una lápida nueva, supongo que para ahorrar dinero, pues una vez le quitaron los aditamentos en bronce que tenía y tal, y luego le quitaron, arriba se ve que hay un rectángulo donde pone hermano mayor honorario y tal, ahí ponía teniente general no sé qué, y aquí en la parte de abajo, si lo viéramos, donde se ve que hay un cuadrado grande y tal, ahí ponía 18 de julio de 1936. Y eso entonces un trozo de la lápida se la ha quitado y le han puesto el escudo de la hermandad. Es decir, que la mala conciencia dentro de la directiva de las juntas de gobierno mismas de la Hermandad de la Macarena, esto creo que ocurrió en el 2007, el 2008, el 2009 me parece, pues ya han hecho algo para tratar de suavizar, para utilizar la palabra esa que pronunciaba no sé quién, suavizar,
suavizar el tema de la lápida. Pero claro, esto no se suaviza, es más, yo creo que lo que está reflejando es la mala conciencia de no hacer lo que saben perfectamente que tienen que hacer. Isidoro, yo creo que obviamente, ¿no?, para sumar los restos de Queipo de Llano necesitaban un permiso familiar o bien legal. No, o sea, si tú está no puedes, allí la hermandad no puede sacar yo los restos. No lo creo. Digamos, la Basílica de la Macarena es propiedad de la hermandad, no de la familia de nadie. Entonces, yo no creo que exista ningún documento, nada en concreto, que diga que allí está Queipo de Llano porque sus descendientes pues lo han dejado allí en depósito o algo así. No creo que eso exista. Eso es una excusa, entre otras. Y mira que yo creo que, a ver, ya como tengo la edad también que tengo, pienso que a los descendientes de los muertos y tal hay que tenerle siempre mucho respeto. Pero de todas formas, por ejemplo, si te vas a sumar los restos de un cementerio, tú necesitas un permiso para hacerlo. O sea, tú no puedes ir el sepulturero y decir, venga, saca a esta persona de aquí. No, claro. O sea, no, pero cuando, a ver, para seguir con ese ejemplo, cuando un nicho en un cementerio no es propiedad, no es un panteón propiedad de la familia, a los 10 años me parece que cumple el depósito de los restos. Y entonces llaman a la familia diciendo, lo vamos a sacar. Si queréis venir para conservarlo y estar, vienen, y si no, pues entonces lo que sea. Claro que se avisa a la familia, pero no tiene que autorizar la familia en absoluto, porque a los 10 años es una especie de usufructo del nicho que llaman a la familia, pero si la familia no va, pues los restos desaparecen. Quiero decir que todo eso son excusas de gente que lo que quiere es liar las cosas. La cuestión es muy simple. La basílica es propiedad de la hermandad. Por encima de la hermandad lo que habría exclusivamente el arzobispado, que por cierto está calladísimo y estaba en esta historia parece como si no existiera, ¿verdad? Vale. Pues delega totalmente la hermandad, me parece muy bien. Y entonces, bueno, ahora que legalmente pues tiene que ser como, pues allá se la da bien, porque es una cuestión legal. Pero me parece lamentable que haya habido que llegar a esa cuestión, digamos, legal y de que la hermandad comete un delito, sino, por favor, pero ¿quién ha dado pie a esto? Porque antes también había leyes, que resulta que la interpretación no estaba clara, si eso era privado o semiprivado. Bueno, esto yo creo que son, digamos, casi 50 años de excusas para no hacer, aun teniendo mala conciencia, lo de las lápidas, ¿verdad? O cuando decidió la hermandad, creo que con mucho acierto y no por ningún imperativo legal, que la Macarena no saliera la madrugada del Viernes Santo con el fajín de general de Queipo de Llano, porque durante mucho tiempo salió así, pues ¿quién retiró eso? Discretamente, además, y tal. Bueno, pues la hermandad. Bueno, ¿por qué no hicieron lo mismo con esto? Porque entonces ciertas fuerzas vivas, yo diría fuerzas momificadas de esta ciudad, pues iban a poner el grito en el cielo. Bueno, pues claro, ahora están en un cierto callejón sin salida la propia hermandad, pero ellos se lo han buscado por no hacer lo que ética y hasta cristianamente, me atrevería a decir, tenían que haber hecho hace mucho tiempo. Isidoro, sea como fuere, tiene que salir de ahí, ya lo ha dicho el Gobierno central en la Ley de Memoria Democrática y la Hermandad de la Macarena ha dicho que lo va a hacer, así que solamente queda esperar a ver si se repite esas imágenes o no. Vamos a estar pendientes a ver lo que ocurre. Muchísimas gracias, Isidoro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación a esta charla contigo. Ha sido un gustazo. Ha sido muy agradable. Claro que sí. Nosotros vamos a hacer una breve pausa publicitaria, volvemos enseguida con muchísimo más contenido aquí en Sevilla TV. Y volvemos aquí a Sevilla TV en esta tarde de viernes 28 de octubre y bueno, saben que ya se sabe el nombre de la persona que va a anunciar la semana más importante para los sevillanos, la Semana Santa de 2023. Él es Daniel Franca, es un reconocido artista de aquí de la ciudad, sus obras más conocidas en cuanto al arte sacro pues son el cartel de las glorias de Sevilla de 2012 y en el mismo año también
bueno, fue el encargado de anunciar la Semana Santa de Ronda. Pues bien, este año va a ser él el que va a anunciar, como decimos, con su cartel, la Semana Santa de Sevilla. Nosotros vamos a conocerlo, vamos a conocer un poquito más de Daniel Franca, lo van a ver en el siguiente reportaje. Es complicado, pero vamos a llevarlo a cabo. Como resume en una imagen o en una sola palabra una cosa que es tan versátil de mi padre, ¿no? ¿Te lo pensaste? No, ni mucho menos. Me está diciendo que te pinte el cartel. No. Este es tu lugar de creación. Este es aquí donde se va a ejecutar el cartel. O sea, nosotros los pintores vivimos de lo que hacemos, entonces pues tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar hipotecas, tenemos que pagar muchas cosas, entonces evidentemente, por supuesto, es hacerle un regalo a Sevilla con el cartel y lo pienso y es así, pero evidentemente pues producir el cartel lleva unos gastos y lleva unas cosas que, claro, que esté remunerado pues es un apoyo a los pintores, es un apoyo a esa tradición que lleva tanto tiempo de que se pintan, ¿no? Y que lo pintan pintores. Entonces pues yo contento con esa decisión y que evidentemente que se esté apostando por gente de primer nivel. O sea, estamos hablando de Chema, Manolo Cuervo, Daniel Bilbao. Antes lo ha hecho Carmen Lafón, lo ha hecho gente que se ha pintado muy bien, la Semana Santa las ha pintado muy bien mucha gente. Yo creo que al final es cuestión de muchas circunstancias que te pasan alrededor, que te van empujando y te van haciendo creer que uno puede dedicarse y ser un profesional en la pintura. Entonces, más que un deseo, es también la gente que ha estado en el camino, que ha ido animándome, que ha ido apoyándome. Sí. ¿Te lo pensaste? No, ni mucho menos, ni mucho menos, que va. Me llamó y Francisco Vélez, nada más que yo no tengo WhatsApp, mano, entonces pues me llega una llamada insistentemente de un número que no tengo. Digo, va a pasar algo en casa, y cojo el teléfono y soy Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandad de Cofradía, Daniel Franca, y digo, sí soy yo, pero me está poniendo usted muy nervioso. Pues ponte nervioso que te llamo para... Y nada, pues sí. Yo creo que es una mezcla de todo, pero si tengo que destacar algo, la luz que tiene. La luz que hay en Semana Santa, no solo en la Semana Santa, en el discurrir de las procesiones o de esos guardabrisas iluminados en la noche o a punto de romper el amanecer, esa luz que hay en Sevilla en ese periodo de tiempo. ¿Hay algún límite en lo pictórico en la Semana Santa? Yo pienso que no, pero ampliar ese límite es lo complicado, Manu, porque como creo que te he dicho antes, la Semana Santa se ha pintado mucho y muy bien. Entonces hay que darse un paseo por esos límites, a ver si se puede estirar algo más. Yo creo que es algo inevitable. Yo creo que hombre, se tiene que apostar desde las instituciones y que es inevitable, hermano. O sea, al final las generaciones se renuevan, las generaciones que están viniendo ahora no son las mismas que las nuestras. Son gente que están consumiendo imágenes de una manera que no se consumía antes. Se está reproduciendo a través de lo audiovisual de maneras distintas. Al final es un empuje que tarde o temprano pues bueno, saldrá a la luz más o menos. O sea, es algo que no se le puede poner límites. Absolutamente, qué mejor mensaje para ese público de 18, 19, 20 años que tiene TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, lo tiene todo, pues con algo que le es familiar. O sea, la cultura no deja de ser algo que gestiona la gente desde dentro y se va ampliando. Entonces, ¿por qué no? O
sea, eso lo veremos. Dentro de, cuando hagamos, ojalá que hagamos otra entrevista, dentro de 20 años hablaremos de esto. Siempre, por supuesto, tiene que haber, Manu, y creo que es un ingrediente fundamental, o sea, tiene que haber una dosis de construcción y una de poesía. Y cuando hablo de poesía, esa poesía puede ser la fe que se le tiene a una imagen determinada. O sea, creo que hay que hacer las cosas para el motivo que son. También hay salidas y derrapes que pueden ser una ofensa, que pueden ser de mal gusto. Entonces, claro, dentro de que haya una dosis de construcción que entienda a la gente y esa poesía sea sincera y sea de verdad, yo creo que no hay ningún problema, al revés. Esa es un poco, Manu, el run run de la cabeza desde que me llama Francisco Vélez. Claro, es que yo tengo que darlo todo y eso da miedo, pero tengo muchas ganas. Me está diciendo que te pinte el cartel. No, te estoy simplemente preguntando bueno, a pues, ojos de un pintor profesional. No sé, es fantástica, es motivadora. Fantasía. Es fantástica, o sea, es una cosa que de verdad es un caldo de cultivo para la creatividad, donde nos podemos apoyar en muchas cosas. Además, la Semana Santa tiene esa cosa poderosa que entra por todos los sentidos, no solo por el visual, entonces es algo majestuoso. Bueno, ya hablaremos de esto cuando se presente. Espero que no falte nada, o no, o falta todo. No sabemos. No, es el miedo, Manu, a que voy a hacerlo una vez en la vida. Lo voy a hacer este año, ya está. Pintaré para lo que creo que me lo ha encargado el Consejo, que es para representar la Semana Santa de Sevilla, y lo pintaré evidentemente desde lo que soy, ahora. Bueno, pues llega el turno de la literatura aquí a Sevilla TV. Hoy vamos a hacer lo que el autor dice, bueno, en varias entrevistas he escuchado algo que me ha impresionado muchísimo. Vamos a desnudar palabras. Rodrigo Cortés, buenas tardes, bienvenido a PTV Sevilla. Vamos a buscar otro significado de lo que tradicionalmente conocemos como muchas palabras que usamos en el día a día. Tú le has dado una visión nueva, abrimos verbolario y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con, no sé si un antidiccionario o un ultradiccionario, que como dices, más que definir, desnuda las palabras, o para decirlo de otra manera, les arranca una confesión. Es como ponerles un flexo delante y decirles, decidme de verdad qué significáis. ¿Y cómo llega, o sea, cómo surge esta idea de buscar esta doble vida, ¿no?, de las palabras? De forma bastante azarosa, en realidad, porque alguien me regaló una edición del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, una edición muy especial que llevaba tiempo buscando porque estaba completamente descatalogada, y me puse a juguetear sin más en esa vibración satírica, con diferentes voces para las que imaginaba definiciones, y eso acabó convertido de la forma más improbable en sección en ABC, sección diaria, hace más de 7 años, de modo que llevo, qué sé yo, 2.700 días definiendo una palabra cada día. Y cuando por fin unimos un corpus suficientemente robusto, decidimos hacer una edición muy especial, que fuera un homenaje no solo a la palabra, sino al libro, incluso al libro como objeto, como libro que leer, pero también tocar y que recorrer con las yemas de los dedos, que es verbolario. Del libro tengo que decir, de la apariencia física del libro, que me ha recordado al diccionario antiguo de mi madre que tenía en casa, me ha parecido maravilloso, y luego, bueno, lo verán, ¿no? Tengo aquí un montón de post-it de palabras que me han ido llamando la atención, pero antes quería preguntarte, Rodrigo, has dicho que cada día has ido definiendo una palabra, ¿hoy qué te ha tocado? Creo que hoy es cine, precisamente, creo que tocaba cine. No creas que lo recuerdo todo literalmente, pero debe de tener dos definiciones. Una simplemente será algo así como sábana puesta a tender al caer el sol, y otra debe de ser algo así como sortilegio tejido de asombro y espanto. ¿Y cómo te surge eso? O sea, que me parece increíble que veas una palabra y de repente te llegue... Bueno, no solo... Son como acepciones, ¿no? No sé, es que no sé cómo... Claro, cuando las defines desde diferentes ángulos, acaban convertidas en acepciones, claro. Pero tú no sabes lo que vas a hacer. Se parece mucho al instinto cómico, cuando tú recibes un estímulo, el que sea, alguien dice algo,
y devuelves la pelota, y si es posible con efecto, y no sabes muy bien qué está pasando, es algo instintivo por un lado, por otro lado está trabajado y ejercitado, pero en fin, lo que hago es sentarme, es pico y pala, es decir, a veces tienes destellos, pero en la mayoría de las ocasiones a lo mejor me pongo la radio o leo artículos al azar, voy extrayendo voces que me parece que tienen potencial o que son sonoras o que podrían dar juego sin pensar en sus definiciones, y cuando tengo 20 o 30 criaturas en columna me siento a enredar con ellas. Es un trabajazo. No es un trabajazo, no es un trabajo, es un esfuerzo. Tiene una parte de oficio, porque hay una parte que casi es técnica cuando entras en determinada frecuencia vibratoria, pero en fin, hay otra que es ver cómo resuena en ti, dónde vibra dentro de ti, cómo se relaciona contigo, y enseguida empiezas a desarrollar un posible juego. Rodrigo, las definiciones de cada una de las palabras que vienen aquí en Verbolario, yo no sé si emplear la palabra ironía, si has jugado con la ironía, con el humor negro, con un poco de actualidad también a lo mejor, ¿no? La ironía es una definición perfecta, porque la ironía de forma textual define algo con su opuesto. En eso consiste literalmente la ironía, en decir lo contrario de lo que tratas de expresar. Y sucede que cuando tratas de acceder al significado oculto o significado secreto de las palabras, descubres que casi siempre es el opuesto al oficial. Y que así es como nos movemos, porque en realidad el lenguaje sirve para desvelar cosas, pero también para ocultarlas. Y en una conversación razonable, todos usamos nuestras amables hipocresías y nuestro amable sentido del eufemismo para hacer la vida social soportable. Así que cuando dices lo que significa de verdad, entre comillas, una palabra, casi siempre el lector responde con algo muy parecido a «ah, es verdad». Vamos a intentar entender lo que estábamos hablando, porque en casa se pensarán, ¿qué hay escrito en Verbolario? Palabras del día a día. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Es como, yo cuando lo he visto digo, no sé si es... venían dos cosas a la cabeza. Hierbas, no sé por qué. Sí, bueno, verbolario ¿Hierbas? al fin y al cabo tiene sentido. O sea, son verbos y hierbas. Entonces digo, antes de saber lo que había dentro, incluso de leer alguna de las palabras, fue la primera idea que tuve en mi cabeza. Luego ya me puse a bichear y bueno, vi que efectivamente había palabras del día a día con una visión, o sea, que todos sabemos y que cuando lo vemos, en la mayor parte de de los significados que hay de las palabras, yo he sonreído, y mis compañeros cuando lo hemos estado comentando ahí, pues también. Entonces, alguna de ellas, por ejemplo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es una palabra que está en desuso porque se está dejando de usar, es bidet. Bidet. Vamos allá. Vamos a bidet, y en bidet, aquí está, mueble de porcelana que se coloca en el cuarto de baño para copilar revistas y apoyar la ropa doblada. Perfecto. Ha pasado de ser un complemento indispensable en el baño en los años 80 a ahora mismo una repisa, una estantería. En cualquier casa decente que yo conozca y sensata, la gente apila revistas y dobla la ropa, la de deporte, como mínimo. O sea que sí, es verdad, ha tenido esa historia, pero nuevamente no me invento nada. Lo que hago es dar una definición diferente a la de la RAE, pero si lo piensas, más ajustada. Yo tengo que comentarte, es una anécdota personal, pero creo que viene al caso. Tengo un amigo que es humorista y habla del bidet en algún monólogo que otro, no sé si sabes, lo has escuchado, ¿no? Él habla de que el bidet absorbe la ropa y la lleva directamente a la lavadora. O sea, podría ser otra, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a seguir echándole un vistazo a este verbolario. Hay otra que también, que la tengo aquí señalada, cárcel. Hotel de horarios severos. Hotel de horarios severos, sí, así es. Claro, unas son más divertidas, otras son más poéticas, otras son más gregueristas. Por ejemplo, se define hielo como agua en estado de estupefacción. O cuando se habla del propio lenguaje, se define neologismo como palabra que sale crujiente del horno, pero que no hay quien se coma fría. En fin, hay diferentes formas de acercarte al mismo fenómeno. Bueno, y queso, por ejemplo. Queso, accidente de textura cremosa, sabor exquisito y olor a habitación de adolescente. ¿En qué habitaciones has entrado, Rodrigo? En casi cualquier habitación de adolescente, que es la definición de la entropía. Una habitación de adolescente demuestra que el estado natural de la materia es pasar de ordenado a desordenado. Y del olor, ¿no? El olor es un bonito regalo y efecto secundario. Por ejemplo, eso seguramente que todos van a entender perfectamente. Vecina, mujer amable con sal, fantasía del perezoso, tacones que viven en el techo. Una vecina son unos tacones que viven en el techo sin ninguna duda. Pero también hay definición de vecino, para que nadie se enfade. Vecino, hombre que nos importuna con el mismo taladro que nos presta. Así es.
somos duales. Yo tengo que reconocer que aquí falta una definición importante, Sí. que es suegra. Suegra, no la- vaya por Dios. ¿Cómo la pondrías suegra, por ejemplo? No lo sé, tendría que jugar a Moncho Borrajo, me tendrías que dar más tiempo, luego jugamos con alguna otra que te apetezca, porque sucede que, claro, no es un diccionario de consulta, no soy María Moliner, Bueno, yo esperaba que estuviera suegra, mínimo. que estuviera mínimo. Yo creo que estuviera... ¿Sabes que si definieras suegra inventaría algo amable? Solamente para jugar a la contra, nada más. Porque lo que buscas con verbolario no es tener razón, es tener gracia, que es algo distinto. Entonces no tratas, a veces sí sucede, pero no tratas de expresar tus opiniones y mucho menos de alcanzar verdades definitivas. Tratas de crear un pequeño colapso en el cerebro. Tratas de que durante 2 segundos no valga el programa mental. Por ejemplo, cuando se define presunto con una sola palabra y se define presunto como muy, inicialmente se produce una pausa de 2 minutos. De 2 minutos no, de 2 segundos idealmente. Y luego el lector empieza a rellenar los huecos, empieza a ver cómo se relaciona él con la palabra presunto, en qué contexto lo ha escuchado. Empieza a sustituirla por muy y ahí es donde se produce Pero la yo alquimia. no consigo... Porque necesitas otros 2 segundos. Pero cuando yo me A mí vaya necesito y estés tranquila, o juegas a esto con tus amigos de la redacción y ya verás cómo se produce. Presunto muy. La definición, Pero si, por de ejemplo, presunto es muy. Nosotros utilizamos mucho presunto, autor de, Entonces, muy, autor de, bueno, sí. Sí, puede ser. Otra palabra que he buscado también, que también está completamente, lo busqué justo después de vide. No me esperaba encontrarme vide aquí y luego busqué hule, hule, ¿no? Hule. No, tampoco está. tampoco está. Lo puedes hacer para el siguiente a lo mejor. Hule O podría ser ampliar. algo así como mantel del menesteroso o material para forrar libros y mesas. En fin, habría diferentes acepciones posibles. Bueno, vamos a hablar un poquito más porque bueno, yo me llevaría aquí analizando palabras contigo toda la tarde, pero no tenemos tiempo. ¿Crees que le falta algo verbolario? Claro, ¿O le sobra? Bueno, espero que no le sobre nada. No le sobra nada. No, le faltarán compradores, que nunca son suficientes. Así que cualquiera que quiera rectificar este defecto, que además no se soluciona nunca porque siempre pueden ser más, está más que invitado. Y lo que le falta simplemente son términos, porque no es un proyecto acabado. Esto recoge más de 7 años de trabajo, son más de 2.500 definiciones, pero desde que se editó yo sigo, por ejemplo, definiendo una palabra al día en el diario ABC. Por lo tanto, ya hay un puñado, unos cuantos centenares que no están recogidos. Y en el futuro, cuando haya otras 1.500 o 2.000, pues habrá una edición seguramente ampliada. Así que siempre faltará algo. ¿Y alguna de las definiciones que te haya marcado, que te haya costado por algo, no sé, que tú digas, esta es que me costó especialmente? No es que cuesten, porque lo que tengo siempre es como 70, 80 en una especie de vivero, en diferente estado de desarrollo, para poder elegir cada semana 7 que estén en muy buen estado de forma, que hayan pasado todos los controles de calidad. Pero claro, cuando me preguntas qué falta, y pienso siempre tiene que faltar. Y eso es buena noticia, siempre tiene que faltar algo, siempre tiene que estar en construcción. Por ejemplo, la definición de verbolario de enigma es problema tan interesante que desaconseja su solución. Y eso es en el fondo la definición de la vida, que no hay que solucionar nunca porque no es ningún problema. Vivir también está aquí en tu verbolario. De varias maneras, vivir. Vivir, salir de una para meterse en otra, viajar al futuro, hacer tiempo. Claro, la definición de hacer tiempo dialoga muy bien con la de morirse, que es hacer sitio. Esta morirse no la he buscado, fíjate. Es que está en la M. Sí, me imagino que tiene que estar en la M. Sí, aquí está, morirse, mantener la vida a raya, renunciar a hacer, devolver al mundo lo que el mundo le dio a uno, hacer sitio. Hacer sitio. Y dice, mortalidad, lo único que le da una oportunidad al ser humano de serlo. ¿Te imaginas si el ser humano fuera inmortal? O sea, si ya tenemos serios problemas para portarnos bien, si además fuéramos inmortales, ¿te imaginas el desmadre que sería esto? Yo creo que a veces la mortalidad es una especie de regalo que te da la oportunidad de tener algo por lo que pelear y algo por lo que mejorar. ¿Hay alguna definición en la que te hayas privado de escribir por no herir sensibilidades, por ejemplo? No, para empezar porque no tratas de herir sensibilidades. Basta con que elijas una acepción que no juegue en ese deporte. Pero lo que no puedes evitar es que alguien se enfade con algo, por la razón que sea. Cada vez que mencionas, por ejemplo, una profesión de algún tipo,
siempre hay alguien que levanta la mano y dice, no necesariamente, o no siempre, y dices, ya, que es un diccionario satírico, nada es necesariamente y nada es siempre. Pero, por ejemplo, cuando se define profesor como profesional que lleva al alumno una página de ventaja, tienes a gente que reacciona como tú, Imagínate. y luego tienes algún profesor que dice, llevo 40 años y me preparo muy bien las clases, que sí, que lo sé, que es un diccionario satírico, que el de la RAE es otro y también lo venden. Yo tengo que reconocer que con lo de vecina me has quedado marcada. Porque ¿Ah, yo sí? soy la vecina de los tacones. Tú eres los tacones que viven en el techo. Soy la vecina de los tacones del Yo techo. quiero encontrar también quiénes son las canicas que viven encima del mío. No sé exactamente quién es, las localizaré. O la gente que corre en el techo. Sí, También sí. puede ser, ¿no? Sí, la gente es cada vez más activa. Vamos a seguir un poco haciendo, no sé si un análisis de este, porque hay una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención, hablando al hilo de que alguien se pueda sentir herido con alguna de las definiciones de tu verbolario, que es, por ejemplo, social, epíteto que usa el político que necesita recaudar más dinero. Sí, no sé si alguien se puede enfadar, pero si alguien se puede enfadar, está perfectamente legitimado para hacerlo y yo lo comprendo y lo apoyo. Y solo conviene pasar a otra palabra que le resulte más amable y con la que sonría más. Pero en realidad nadie debería enfadarse porque es un juego divertido, sarcástico, es claro. divertido. Tú no tratas de enmendarle la plana a la RAE, no tratas de decirle a los académicos, lo han intentado ustedes, han hecho un esfuerzo encomiable, pero ahora viene Verbolario a enmendarlo y a decirle al pueblo dónde está la realidad. No, hay un diálogo precisamente con esas palabras, porque Verbolario no inventa palabras, inventa definiciones. Así que de alguna manera parte del conocimiento que el lector tiene de la palabra. Ese es el juego. La definición de sí es simplemente no. Y eso sucede en prácticamente cada una de las palabras. Esa es la definición casi de la ironía, como estábamos diciendo antes. Ese es el juego que propones. Y para eso partes de la relación previa de uno con las sonoridades y con los significados. Rodrigo, pues muchas gracias por haber venido aquí a PTV Sevilla a jugar con nosotros con estas palabras. Tenemos que decir que esta tarde presentas en la Feria del Libro, ¿no? Eso es, a las 7 en la Plaza San Francisco y a las 8 será firma en la caseta 16, que es la de Librería Palas. Bueno, pues apuntado queda, eso es en solo unos minutos. Nosotros tenemos que despedirnos dándote las gracias por haber venido y por crear obra tan maravillosa como esta que no deja indiferente a nadie. Yo pensaba que iba a ser mucho más aburrido y no, ¿eh? No ha sido así, ¿no? Vaya por Dios, Para nada. te he decepcionado en realidad, si lo para pienso. nada, para nada. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de viernes. Nosotros nos despedimos semana importante. Vamos a estar el lunes aquí en PTV Sevilla. Nosotros no hacemos puente, vamos a llevarles una tarde terrorífica hasta sus hogares y sin más, pues despedirles y que pasen un buen fin de semana.